Esta es una historia de la vida real que supera a la ficción. El caso del monstruo de Austria recorrió y conmocionó al mundo entero. Durante 24 años, Elisabeth Fritz estuvo secuestrada en el sótano de su casa por su propio padre. El hombre abusó y torturó durante años y como resultado nacieron 7 niños. Sin embargo, en el 2008, Elisabeth logró escapar de este infierno. Hasta el día de hoy, su padre se encuentra pagando su condena, pero podría quedar libre en el 2024. Joseph Fritz, el padre de Elisabeth, lo tenía todo planeado antes de su secuestro. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, en donde ni su esposa y sus 6 hijos tenían permiso de acercarse. Fritz nunca fue un padre ejemplar. Lleno de secretos, el hombre en 1967 había sido denunciado por abusar de una mujer, quien en un futuro se volvería su esposa. Por este delito, pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary volvió a aceptarlo y decidió crear una vida como si no hubiera pasado nada. Esta unión dejó 6 hijos y Elisabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritz era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años, Elisabeth fue abusada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Inició trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró mucho, ya que su padre la localizó y la trajo de vuelta. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritz le pidió el favor a Elisabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella fue sin saber que esa sería la última vez que vería el exterior, y así aceptó. En ese entonces, la joven austríaca tenía 18 años y fue vista por última vez en 1984. Su padre ya lo tenía todo orquestado y le dijo a su esposa e hijos que Elisabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio, su familia dudaba de esa historia, pero con el paso del tiempo, se fueron convenciendo poco a poco. Encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa, se encontraba Elisabeth. Joseph Fritz tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tiene un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar, ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, Félix y nuevamente Michael, quien murió a los pocos días de haber nacido. Después se supo que Joseph incineró los restos de este último bebé. La habitación en el sótano era muy pequeña y con la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión diabólica que Fritz dio cuando desapareció Elisabeth. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa. Un día, una de las niñas en el sótano se descompensó y Joseph aceptó que fuera trasladada a un hospital.
Días después, Elizabeth pudo salir a verla y ese fue el momento en que su infierno terminó. En ese entonces era el 2008 y Elizabeth ya no era una adolescente, sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó a los médicos lo que estaba viviendo, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a su padre. Después de un tiempo, se daría a conocer toda la verdad de lo que este hombre le hacía a su hija. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Josef Fritzl como el monstruo de Austria. Cuando su padre fue detenido, tanto Elizabeth como sus hijos trataron de rearmar sus vidas. Se mudaron a otra ciudad, la cual no es revelada por las autoridades, para evitar que la familia sea revictimizada. Josef Fritzl, quien actualmente tiene 86 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo del 2009, pero a comienzos de este año 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en una cárcel normal. Esto significa que Fritzl podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en el 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, lo que obviamente causa una gran indignación. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para más terror, misterio y curiosidades. Nos vemos en la próxima.